Buenas noches, amigo televidente. Está iniciando su espacio aquí mismo con Francisco Madera Mire en defensa del pueblo y la soberanía nacional. En esta noche nos vamos a dirigir a los grandes y graves problemas que atraviesa la República Dominicana. Bien, el país, el pueblo dominicano, en el año 2020 fue víctima de un engaño, de una oferta electoral por un precandidato y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader Corona. Este presidente, este candidato convertido en presidente, le presentó al país una plataforma con una oferta de cambio. La sociedad dominicana creía en ese cambio. La sociedad dominicana se dejó engañar de esa oferta de cambio. Y esa oferta de cambio estaba avalada en, bajar los altos precios de la canasta familiar, de enfrentar la corrupción administrativa, de enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y otros actos criminales que se estaban registrando en el país, como era el endeudamiento alegre por el gobierno pasado. Cuando me refiero a los gobiernos pasados, vengo hablando desde el año 1930, cuando ingresó el presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina a la presidencia de la República. Lógico, víctima y como un gobierno títere impuesto por los norteamericanos para que obedezca a los sagrados intereses de los norteamericanos que recientemente habían terminado de gobernar el país mediante la ocupación durante 8 años, desde el año 2016 hasta el año 24. Pero ellos necesitaban un gobierno de la estatura y de la categoría y que obedeciera a los sagrados intereses de los norteamericanos. Todo eso está bien. Pero nosotros nos referimos ahora a las grandes realizaciones que hizo Trujillo, siendo una persona semi-analfabeta comparativamente con este presidente que tenemos. Fue el presidente de las grandes realizaciones, el gobierno que le abrió la puerta al desarrollo y el bienestar de la República Dominicana, porque fue el gobierno que formó las instituciones del Estado, como fue la Corporación de Empresas Estatales CORDE, la Corporación Dominicana de Electricidad, el Consejo Estatal del Azúcar, pagar las deudas públicas, así como también la formación del Banco Central y del Banco de Reserva, poniendo a circular una moneda nacional con tantos recursos y en garantía de que un peso oro dominicano había que comprarlo con $110. Da unos $10, es decir, que la moneda nuestra, la economía nuestra, estaba superada a la economía de los norteamericanos. Bien, pero sobre todo eso, 30 años que fueron los que llegaron a recuperar las aduanas, construir todos estos edificios que hubo ahí en la Feria Libre, así como también darle el valor y poner en garantía la soberanía nacional sobre cualquier tentativa de los tradicionales enemigos de nuestra patria, de nuestra independencia, que eran los haitianos. Hoy
después que le suceden todos esos gobiernos, como el gobierno de Joaquín Balaguer, un gobierno que encontró al país lógico en el medio de una turbulencia, de una crisis política prácticamente, porque la sociedad dominicana estaba dividida entre la dictadura y una tentativa para la democracia a través del Partido Revolucionario Dominicano, que en el año 1939 fue fundado en Cuba por su prócer y líder, el profesor Juan Bosch y Gavino. Pero debo decirle algo. Esto fue Trujillo. Balaguer, esas fueron las primeras iniciativas para la democracia en la República Dominicana, en la que la sociedad dominicana, a través de este partido, el Partido Revolucionario Dominicano, venía a poner la columna y y a encaminar para hacer las trillas de cómo se caminaba en democracia, eligiendo los candidatos, eligiendo los gobernantes a través del voto popular, expresando su voluntad en las urnas electorales. Pues bien, llega Joaquín Balaguer y construye el país entonces. Lo construye a nivel nacional, forma las instituciones como son eh, la, la construcción de 17 presas para aglutinar las aguas que pudieran servir como instrumento para formar para potenciar las corporaciones de la electricidad. Pero seguimos. Balaguer no solamente se conformó con construir millones de apartamentos en una forma gratuita, con el simple hecho de usted ser pobre, con el simple hecho de usted vivir en un barrio marginado, con el simple hecho de usted ser una persona necesitada. No importa el estatus político ni a qué partido político usted perteneciera, Balaguer le daba una casa, le daba una porción, un asentamiento agrícola y le facilitaba crédito blando a corto y a largo plazo a esos productores. Por eso usted vio que habían tantos productos a precios básicos, a precios asequibles para la clase pobre, para la clase media, para la clase alta de todas las clases. Balaguer gobernó para las generaciones, para todas las generaciones. Pues seguimos entonces con el presidente Leonel Fernández. Se le sucede. Leonel Fernández viene con un proyecto de visión de desarrollo para el país, pensando en que las limitaciones para el transporte que teníamos, construye un metro. Ese metro fue criticado y satanizado por la misma oposición. Ese metro es que ha dado lugar a que tuviéramos este desahogamiento, esta facilidad para usted transitar en su vehículo, en su motor y de manera eh, eh, en una forma sutil, muy civilizada al sistema de transporte. Pero Leonel sigue entonces construyendo los elevados, construye todos estos hospitales, termina estas avenidas que dejó Balaguer en terminación, como Huela Luta, la Chale de Gol. Siguió Leonel Fernández construyendo un hospital traumatológico como el NEI y todos esos hospitales que estaban ahí. Sigue Danilo Medina. Danilo Medina coge y le da, asigna el 4% del Producto Interno Bruto de educación. Entonces comienzan con estos recursos, se comienzan a construir miles de escuelas y liceos a nivel de la geografía nacional para que se beneficie la colectividad nacional, no importa la ideología ni el partido que usted pertenezca. Con el simple hecho de usted ser dominicano y necesitar educación, Danilo Medina dio toda esa facilidad y no podemos negarla. Así como también la construcción del metro para
del teleférico para darle la facilidad de desahogamiento de la capital hacia esta nueva provincia, como fue la del Gran Santo Domingo, que estaban prácticamente incomunicadas. Seguimos hablando así porque estamos hablando de democracia y de partidos políticos, porque queremos llegar en que el pueblo dominicano se dejó engañar en el año 2020 con un gobierno traidor, con un gobierno extranjero, con un gobierno de origen extranjero, con un gobierno que solamente vino con una propuesta de cambio para engañarnos al pueblo, para engañar a esta sociedad, para asesinarle a sus hijos en su casa, para asesinarle a sus hijos en las calles, para asesinarle a sus hijos en las escuelas, para asesinarle asesinar a este pueblo en una forma abusiva y constituirse en un dictador, utilizando las Fuerzas Armadas, utilizando la policía para que asesine, para que maltrate, para que aprese, para que les robe las propiedades a los conductores, como los carros, los vehículos, en una forma criminal, en una forma abusadora, en una forma asesina. Mire cómo estamos viviendo ahora mismo, viviendo en un baño de sangre en toda la provincia, en todos los municipios, en todos los distritos y en toda la geografía nacional. Un solo baño de sangre. Pero una dictadura de represión, de asalto a mano armada de sus propiedades, donde usted ahora viene con unos impuestos para darle el último tiro de gracia a esta sociedad. Hay que estar alerta, ustedes miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes miembros de la Policía Nacional, pero al pueblo dominicano, al pueblo político, que estén preparados, muy atentos, porque Luis no se puede salir con la de él, dejándonos nosotros en el medio de una turbulencia, de una guerra, de un derramamiento de sangre y de una violencia como la que se está viviendo en la República Dominicana, donde no hay garantía para nada, donde no hay garantía a la vida, no hay garantía a las propiedades públicas y privadas, no hay garantía. Se ha inventado todo. Y mire ahora con una propuesta que vivía satanizando, que cuando los combustibles se subían en producto de alguna circunstancia, se hizo una ley para que si subían el petróleo, subieran los combustibles. Si bajaban, bajaban. Ahora no. Cuando los bajan, lo congelan. Y cuando los suben, suben. Y se quedan engañando al pueblo, engañando a este pueblo como lo está engañando. Ahora, querrá agarrarse de la guerra de Ucrania y de Medio Oriente, de los Estados Unidos y de Israel, pero también querrá engañar, a sorprender al pueblo, diciéndole al país que esta guerra fueron las que provocaron el que se disparara el petróleo y que estos productos subieran a precio de que el Estado esté robándole 100 y pico de pesos en cada galón de gasolina, 98 pesos en cada galón de gasoil y de cada uno de esos combustibles. Es decir, que esto no se justifica. Usted no se vuelva a dejar engañar. No hay propuesta ni oferta electoral de este Partido Revolucionario Moderno, que son más de lo mismo que engañan, lo mismo que maltratan, lo mismo que asesinan, lo mismo que abusan de un pueblo bueno, que se deja engañar de un extranjero como el de como el gobierno de Luis Abinader y este grupito de popis, de oportunistas y de despiadados. Ustedes, pueblo dominicano, tenemos que darle las gracias por la oportunidad que nos han dado de llegar hasta sus hogares, denunciando cada uno de estos crímenes. Miren ese crimen de estos asesinatos que se registraron en los Alcarrizos, en San Francisco de Macorís, en San Pedro de Macorís, en toda la geografía nacional. El grito del cielo: muertos, asesinatos, asaltos, golpes, heridas, tortura, martirio, apresamiento, abuso. Hasta ahí está llegando este gobierno. Nosotros no se lo vamos a aceptar. Nosotros tenemos que estar preparados, dominicanos como dominicanos y dominicanos que somos, para hacer un gobierno de justicia social y entendernos nosotros. A ustedes tenemos que darles las gracias por la oportunidad que me han dado de llegar hasta sus hogares, a través de su espacio aquí mismo, en defensa del pueblo y la soberanía nacional. A ustedes las reiteradas gracias. Pase pues. Muy buenas noches. Hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten, con otro programa constructivo, nacionalista y progresista. Pase pues. Buenas noches.